This meeting is being recorded. Ok, mi hermano Reinaldo, siervo del Señor ahí en Texas, Houston. Estamos tocando el tema de la pena de muerte y, y vamos a tocar un poquito este tema de lo que está pasando en el mundo y la pena de muerte en la Biblia, que es un tema muy amplio y complejo, Amén. ya que es regulada en la ley de Moisés y también se ve en el desarrollo histórico de Israel. Por otro Amén. lado, la teología de la retribución es una idea que se encuentra en muchas partes del Antiguo Testamento y ha sido objeto también de debates teológicos. Amén. Nosotros nos enfrentamos a algunos estados norteamericanos donde hay pena de muerte. Y también nos enfrentamos al Dios de amor, un atributo que solamente le corresponde a Él, que Él es el amor. Amén. También nos enfrentamos al Dios de justicia, Él es un juez. Nos enfrentamos a diferentes tiempos en la Biblia y nos enfrentamos también hoy en día a una tasa migratoria donde se ha mezclado gente con necesidad y terroristas. Bueno, nosotros sabemos de que para que el Señor Jesucristo arrebate su iglesia y venga por segunda vez, la maldad debe de aumentar cada vez más, al igual que la apostasía. Ahora, recientemente, te cuento, estuve hablando con una judía en Israel, judía, ex diplomática judía, soldado israelita, defensora de Israel con su propia vida. Exacto. Mira, y ella me comentó que su abuelo, sus abuelos eran eran Amén. This meeting is being recorded. Yes. y así, mi hermano, estamos viendo de que hay una mezcla en esta tasa migratoria de lo cual nosotros nunca en nuestras vidas hemos visto. Hemos visto migraciones, pero nunca como hemos visto en estos tiempos. Yo estaba viendo, hermano Reinaldo, usted que vive en Norteamérica y es un conocedor del tema, porque usted mismo vive en Texas. Usted ha Yes. sido latente de estos cruces inmorales y corruptos, porque Amén. realmente estas personas están pasando las leyes de la autoridad. Vámonos a abrir para tomar asunto, vámonos a Romanos 13. Usted va a leer Amén. Romanos 13 y yo voy a Amén. irme al Éxodo capítulo 21. Romanos 13. Amén. Amén. Porque yo quiero decirte algo. Nosotros encontramos dentro del pueblo de Dios todo tipo de creyente. Hay creyentes que son de cristal. ¿Qué significa creyentes de cristal? De que si usted dice algo, se fracturan y piensan Exacto. que uno es malo al decir la Biblia, porque piensan de que los terroristas deben de estar sueltos y tienen que darle la otra mejilla y perdonarlos y dejarlos afuera. Y como un día hablamos, si no hubieran matado a los nazis, Adolfo Hitler, que quiso hacer una raza aria y quiso destruir al pueblo de Dios, probablemente estaríamos gobernados por naciones así. La Sí. muerte es necesaria y ese es el tema que quiero tocar sobre la pena de muerte. ¿Qué tienes, hermano? ¿Pueda leerme unos versículos bíblicos, por favor, de Romanos 13? Ok, 13 del 1 a cuál, o quiere que le lea todo el.
todo, digamos, Le- el 3. léame por favor hasta el 5. Ok. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, leyendo por la palabra. Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues el servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y el 5 dice, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Poderosos versículos has leído, mi hermano, y te agradezco porque nosotros para tocar temas de pena de muerte, de cárceles, de condena, de castigos, tenemos que ir a la Biblia y no mezclar todo. Nosotros tenemos que tener madurez para hablar de los temas. Amén. Para algunos es un escándalo hablar de la pena de muerte, Amén. porque conocen solamente el amor de Dios, pero ¿y la justicia qué? Nosotros tenemos que estar claramente en esto. Lea el versículo 4, hermano, nuevamente. Nuevamente, ok. 3 y 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Si no haces, sí, es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y Mira el qué 5. interesante. Ahí nomás, solo el 4. Ok. Servidor de Dios para tu bien. Qué interesante. ¿Quiénes son servidores de Dios? Los gobernantes, los magistrados no están para infundir temor, sino para hacer el bien, sino Amén. al malo. Mira, Amén. ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellas. Servidor de Dios para tu bien. Su razón de ser es la restricción del mal, la protección de la vida y la protección de la propiedad. Exacto. Cuando hay leyes, hay nación. No puede haber una nación, no puede haber un Estado sin leyes. No. Cuando Dios dio las leyes en el monte Sinaí, Él constituyó la nación de Israel. Y ese es Amén. algo que nosotros tenemos que observar. No puede haber nación si no hay leyes. Las Si no hay ley. leyes son necesarias para el orden dentro de comunidades humanas que tienen una naturaleza caída. Pablo aprovechó esta función del gobierno para la promoción del bien al ejercer sus derechos como ciudadano romano en aquel entonces. Pablo se sometió a la justicia romana. Y Sí. Pablo es el apóstol de la iglesia cristiana. Es el ejemplo del cuerpo de Cristo aquí. Y él dijo, sed imitador de mí como yo soy imitador de Cristo. Amén. Vamos partiendo por puntos. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Hablamos a los señores presidentes. Pablo también nos enseña a orar por los presidentes, por los gobernantes. Pablo no te está diciendo si el gobernante es bueno en su trabajo o no lo es. Él dice que le demos la cobertura a nuestros gobernantes. Exacto. Sabemos que los gobernantes son inmorales. ¿Por qué son inmorales? Porque vienen con el pecado original.
Pero el creyente también es inmoral hasta que conoce a Cristo y entra al proceso del nuevo nacimiento, a la regeneración. Antes nosotros, de no ser cristianos, también éramos inmorales y condenados al infierno. Amén. Mas ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y ahora voy a agregar algo. El terrorista, el delincuente Mara en San Salvador, los señores presidentes tienen la oportunidad también de ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, al igual que nosotros la tenemos. Vamos por partes. Pero eso no quita el que el condenado, bajo las leyes jurídicas, deje de hacerlo. ¿Quieres que te diga algo? Yo tengo algunos amigos en las cárceles acá, en el Ecuador, y son hombres de Dios hoy en día. Y Dios los ha usado para cientos de personas en las cárceles. Amén. Y uno de ellos está enfermo, totalmente grave. Permítame, Y te voy a contar algo. Conozco a otro que tiene SIDA y que es cristiano en la cárcel y que Dios lo usa para bendecir a otros. ¿Qué te quiero decir con esto? De que la condena por sus delitos que ellos cometieron en vida sin Cristo se lleva a cabo, pero son libres ahora en sus corazones. En su corazón, amén. Mañana pueden morir y se van con Cristo. Aleluya. Pero Dios no les ha quitado la condena de 20, 30 años por ser asesinos. ¿Me dejo entender lo que te quiero decir? Sí. Las iglesias evangélicas en las cárceles es los únicos que tienen el poder de Dios a través de su Espíritu Santo para libertar cautivos. Es por eso que los católicos, la religión católica o las religiones mormonas o los mal llamados testigos de Jehová, como yo les digo, testigos de los sábados porque usurparon el nombre de nuestro Dios. ¿Quieres que te diga algo? No convierten a nadie en la cárcel porque no tienen ningún poder delegado por Dios. Solamente los cristianos, los evangélicos, son nuevas criaturas y tienen un testimonio poderosísimo. ¿Fueron drogadictos? Ya no lo son. ¿Fueron asesinos? Ya no lo son. ¿Fueron violadores? Ya no lo son. Pero siguen condenados en la cárcel porque Dios sabe que tienen que ser regenerados conforme a su pecado, conforme a su maldad, y siguen dentro de las cárceles. Ahora, yo estaba viendo, ¿qué te quiero decir con esto para llegar a lo que quiero hablarte que vi ayer en Estados Unidos? Como la DEA, la policía y la policía migratoria entraron a Nueva York poderosamente. Entraron a Chicago también, hicieron redadas simultáneas en la noche en todos estos refugios de miles de gente ociosa que se fue a Norteamérica para que les den de comer gratis. Uno, y muchos de ellos para robar. Otros sí están buscando un amparo para sobresalir adelante. Pero yo quiero decirte en el amor de Cristo, sométase toda persona a las autoridades impuestas por Dios, porque no hay autoridad si no sea de parte de Dios. Imagínese usted un grupo de inmigrantes de cualquier nación que se metan a su casa ahorita y encima no quieran salir. Usted no lo va a permitir, pero usted los puede refugiar bajo sus normas. Norteamérica puede refugiar a todos los que ellos quieran bajo las normas bajo las normas establecidas, no transgrediendo la ley como lo hicieron saltando del tren por Canadá, cruzando el río Bravo o cruzando un desierto. Ahí tiene que haber condena. Y alguien puede decir, pero pastor, ¿ya dónde está el amor? El amor no pisotea la verdad. Y hay que dejar de ser sinvergüenzas, de tratar de manipular el verbo amor cuando estás faltando la norma de Dios que dice sométanse a las leyes, a las normas, a las autoridades, porque son impuestas por Dios.
te diste cuenta, es un tema extraordinario. ¿Algo que quieras decir para continuar? Sí, aquí este país tiene esa cualidad que al que entra legalmente le dan la oportunidad de que exprese lo que tiene que expresar, y si sigue las normas, aquí le ayudan. Así como me ayudaron a mí, así como ayudaron a mucha gente. Pero, ¿verdad? Hoy el país, si cuando yo vine éramos 50,000 inmigrantes, imagínense a esta fecha, y nuestros países siguen peor. No han hecho nada. Y ese es mi comentario. Y la culpa la tenemos nosotros, que elegimos a los gobernantes, y los gobernantes que no se han hecho de la vista gorda al problema migratorio. Crearon el problema y hoy se les salió de las manos. ¿Y qué culpa tiene Norteamérica? Y me incluyo yo, porque ya soy miembro de esta sociedad, me gustara o no. Entonces, y yo digo ¿qué culpa tiene nuestra gente de no tener, y menos nosotros? ¿Va? Fíjese que cuando pasan por las propiedades, se pasan llevando todo y la gente ya no quiere que pasen por ahí. Entonces, y a veces son, y ¿sabes cuál es lo más irónico? Y en las noticias como que lo hacen para contradecir, porque son hispanos, propiedades donde pasan, y son hispanos los que están dando testimonio. Y dicen, como tú ya estás bien. No, simplemente nos sometimos a las autoridades y decidimos, porque a nosotros también se nos persiguió, hermano. Pero nos sometimos a las autoridades, y las autoridades, ¿verdad? Hoy hemos pagado el precio. Yo tengo 50 y tantos años de vivir aquí, ya pagué el precio, me tuve que someter a las autoridades. Dije, sí, vas a estudiar, sí, vas a criar tus hijos con tu propio, sí, y bueno, y ya lo hice. Y eso se me permitió y he podido vivir todo este tiempo, bendito Dios, y le doy gracias a Dios. Y he aprendido mucho, yo he aprendido mucho. Ahora digo, ¿por qué esta gente no puede hacer lo mismo que hice yo? Ahora mira, primeramente, cada quien cuando es dueño o tiene autoridad para poder cambiar algo, si Amén. Norteamérica quiere cambiar sus leyes a favor Exacto. de otros, ya esa es una situación directamente de ellos. Pero lo que está pasando en Norteamérica de sacar a las personas, perdóname hermano, pero yo haría lo mismo. ¿Sabes ¿Ya? por qué? Porque estas personas ingresaron, así tengan buenos deseos de ser gente formal mañana, ingresaron de una manera ilegal. Y Sí. todo lo que es transgredir la ley tiene consecuencias en la vida. Si no, Amén. pregúntale a Adán y a Eva. Adán y Exacto. a Eva no cruzaron el río Bravo. Adán y Eva no se metieron a Norteamérica, solamente desobedecieron a Dios aparentemente de algo muy simple. Pero mira las grandes consecuencias que Las trajeron a la consecuencias. humanidad. Por Amén. lo tanto, si Dios amó tanto a Adán y a Eva y les dio consecuencias, ¿cómo no van a tener consecuencias estas personas que no conocen a Dios, que no aman a Dios, que aman a Satanás, que hacen brujería, que vienen del Ecuador, que vienen del Perú, que vienen de Venezuela, que vienen de Colombia, que vienen de Honduras, que vienen de Nicaragua, que vienen de Haití? Hermano, los haitianos son brujos. Déjame decirte, no De veras. todos. Pues sí, Muchos pero cubanos son brujos, son santeros. No te hablo que son todos. Peruanos, ecuatorianos, brujos. Y van allá a hacer maldad, hermanos. exacto. Cuando una nación, Norteamérica, por supuesto que es inmoral, porque Norteamérica comenzó con los cimientos cristianos, pero hoy en día tenemos universidades como UCLA y muchas universidades que en el Sí, tiempo de George Bush, hermano, se metieron ahí grupos satanistas. Es más, el exacto. señor Bush, y lo hablo con todo respeto, ¿ah? ¿Sabes qué? Él pertenecía a la organización de los bones, de los huesos de la calavera. Hay mucho trasfondo.
en esto. El Sí, señor Barack Obama, sí, sí, conversábamos la vez pasada, su hermano es sí. musulmán. Él es musulmán de Hermano. corazón. Él no es cristiano, hermano. No, Y esta maldad, esta cobertura espiritual, ¿qué hizo? Sacó la Biblia de la Casa Blanca, sacó la sí, Biblia de los colegios que honraban a Dios. ¿Para qué? sí, Para adorar y honrar a Satanás. sí, Por eso la maldad tiene que frenarse. Y estamos hablando de que muchos, pues hoy en día, amado hermano, se están enfrentando a algunos estados de pena de muerte. sí. Ahorita me acaban de mandar, déjame ver, ahorita me acaban de enviar, ahorita lo voy a abrir, de que han matado a 70 cristianos, se metieron a una iglesia en el Congo y los decapitaron a todos. Wow. Así de sencillo, a nuestros hermanos. Los Sí. decapitaron. Ahora, Anda. dime tú, la maldad tiene que frenarse, hermano. Perdóname Sí, que te lo diga. Así sí. no les guste y crean otros con el título de cristiano que hay que tener amor y protegerlos. Mira, hay allá predicadores que Cristo no los ha puesto y que abrieron iglesias en Nueva York y se lucran por medio de esto y utilizan ese refugio llamado iglesia para que el gobierno no los ataque, mientras que son unos vividores en su corazón. Perdóname, hermano, pero esos lugares, esas sectas con título de evangélicos, deben de cerrar. Igual mucho pueblo indígena que se fue a hacer sus coros artísticos y creer que están cerca a Cristo. Son coros, hermano, es música. Para estar a Cristo, cerca a Cristo, hay que nacer de nuevo y hay que Amén. tener frutos de arrepentimiento, hermano, y tener un Amén. corazón recto. Y déjame decirte algo que poco se encuentra hoy en día en los púlpitos y en las bancas, corazones rectos. Si no encontramos mentirosos, charlatanes, brujos con títulos de profeta, estafadores con títulos de apóstoles, iglesias que han sido reconocidas como teología sana, hoy en día los pastores humildes con títulos de querubines o pastores maestros, envaneciendo su corazón. Pero estas cosas, dice la Biblia, que tiene que pasar. Tienen que pasar. Ahora, hablemos un poco de la pena de muerte. ¿Usted se acuerda qué estados hay en Estados Unidos con las leyes de pena de muerte? Sí. Me puedo tres. A ver, Arizona, Texas, New Jersey. No estoy seguro de este otro. Ah, Minnesota. Y los demás no estoy seguro. Pero son los 4 o 5 que esos usted hace un crimen y que le lleguen a probar que lo premeditó y usted. ahora, yo acabo de escuchar al gobernador de Miami apoyando ¡Ey! totalmente al señor Trump y diciendo de que habrá pena de muerte en Florida. Confírmelo usted, ya que usted vive allá. Ah, están en discusión y hay mucha controversia, porque California es otro que no da pena de muerte. Pero ya el gobernador ya dio la pena de muerte en Miami. Yo Sí, lo escuché. sí, y ya estaba en pleno, y creo que en Miami los dos están en pleno de que la van a aprobar. Ujú. Y bueno, vamos a ver, Dios instituyó la pena de muerte, no el gobernador de Miami. Fue Dios quien instituyó la pena de muerte, increíble. Hermano, Ahora, ese ajá, tema es el que a mí me interesa, por eso lo toqué con usted, porque el Dios mismo dijo, ¿se acuerda cuando cuando da cómo se educa a un hijo? Que el padre al hijo primero lo lleva al sacerdote y lo sentencian y bueno, le dan la oportunidad, ¿verdad? Según la palabra. Pero dice, si ya ni el hijo, ¿verdad? Primero convocan a los padres, ¿verdad? Y lo defienden. Pero ya si el hijo dice que lo entreguen a las autoridades y que las autoridades hagan, bueno, ahí dice de apedrearlo, ¿verdad?
tengo entendido. Que al último Vamos. lo tienen que apedrear. Vamos a ver algunos de los crímenes castigados con la pena capital en la Biblia. A ver. Hay algo que vamos a comenzar con esta palabra que utilizaste, premeditado. O sea, en Estados Unidos, cuando ven que es premeditado, peor todavía es el caso Exacto. del homicida o el asesino. ¿Usted sabe qué clases de pena de muerte se practican allá? Bueno, hay varias formas, pero la más común aquí, los llevan a la cámara de gas, a la silla eléctrica, que se practicaba antes, y a la otra, la tercera Era es una inyección letal también, una creo inyección, que, sí, una inyección letal. y ahí mueren Esa inmediatamente. es la cámara de gas, que así les llaman aquí, Mm. una inyección letal. Y la última, Vámonos. era, lo ponían ante un paredón. Eso lo ha hecho Texas. Texas era así. Tremendo, Texas no ¿no? andaba acariciando mucho. No. Un paredón, un pelotón de 10 personas, y lo que hacían que los fusiles los ponían en salva uno solo y lo mezclaban para que de las 10 balas, una, la certera, es la que... Así ha sido aquí en Muy Texas. bien, muy bien. Vámonos a ver el homicidio premeditado en el Éxodo capítulo 21. Éxodo Okay. capítulo 21, versículo 12 al 14. Okay. Éxodo 21, 16. Éxodo capítulo 21, versículo del 12 al 14. Aquí lo tengo. Mire, el título es muy importante. Leyes sobre actos de violencia. O sea, Dios cuando da el código de la ley, también da leyes que forman parte de una sociedad. Leyes sociales, leyes familiares, leyes de lo cual civiles, leyes penales. Y es lo Amén. mismo que las naciones tienen, ¿no? Las naciones tienen una constitución política y tienen el Código Civil, el Código Procesal Civil, el Código Penal y el Código Procesal Penal. A ver, lea usted, hermano. Ok. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Éxodo 21. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares El siervo versículo 12, hebreo. ¿no? No, el versículo 12. 21 me dijo. Me voy al 12. Capítulo 21, versículo del 12 al 14, por 12. favor. Ok, sí, está en lo correcto. Perdóneme. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir, con lo que empecé la plática. Pero si alguno se ensorbeciere contra su prójimo, aquí viene de lo que estamos hablando, y lo matase con alevosía, esa es la cláusula. De mi altar lo quitarás para que muera. Ahí nomás. El que Ahí hiriere nomás. a su Ahí padre. nomás, mi hermano. Ok. Ahí nomás. ¿Te Esa es diste la palabra, el cuenta? término que ocupan, alevosía. Alevosía. Y eso es lo que se aplica en algunos estados de Norteamérica. Aquí. Y le llaman alevosía y ventaja. Ahora mira, ahorita en el Congo han matado en una iglesia evangélica a 70 inocentes que no han robado, no son homicidas ni asesinos. En Estados Unidos hay pena de muerte en algunos estados para los asesinos, pero acaban de asesinar a 70 inocentes. Esa gente tiene que tener pena de muerte. Exacto. ¿Te diste cuenta? Porque la palabra del Señor es clara. Es clara al decirnos,
Yo sé que para muchos esto es una bomba. Es que no conocen el carácter de Dios. Vamos a ver qué dice Levítico capítulo 20, versículo 10. Ok. Levítico 20, ok. Ok. Solo el versículo 10, por favor. Sí, está bien, está bien. Dice. Ok. ¿Cómo cuesta? Es que tan delgaditas se van. 24, 20, aquí. Aquí lo tengo. 20. 20 me dijo. 24. Capítulo 20, por favor, versículo 10. Versículo 10. Ok. Y dice así la palabra. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ahora mira, esto es una orden del Dios creador de los cielos y de la tierra. Ahora, se va a parar alguien por ahí y va a decir, pero vivimos en el tiempo de la gracia Ahí va a llegar. Ese era lo y que iba a ahora tocar. la adúltera no muere. A ver, Ajá. primeramente vamos a hablar de doctrina bíblica. Gracia no comienza en el Nuevo Testamento. Gracia siempre ha habido desde la Desde el creación principio. del hombre, desde el principio. Es por eso que cuando nosotros vemos en el Génesis que dice que Dios halló gracia en Noé, allá aparece la palabra gracia. Amén. Dentro de la gracia tenemos diferentes tiempos, épocas. Por ejemplo, el tiempo de Adán y Eva en el Génesis 1 y 2 es muy diferente al tiempo del Génesis 3. Hablamos de un tiempo de inocencia cuando en el Génesis 3 hablamos de los orígenes del pecado y de la maldad. Sí, ok. Son diferentes tiempos. Y cuando Exacto. nosotros observamos la escritura de esta manera, tenemos entendimiento para ver el mapa bíblico, la geografía doctrinal de la Biblia. Y no vamos a hablar por hablar, porque ya estamos cansados de que hablen por hablar. Tanto charlatán en los púlpitos. Ahora, hermano, dentro, Aleluya. dentro de la Biblia siempre ha habido ley. Escúcheme bien. En el Génesis hay ley. La ley son las normas, la obediencia a la palabra de Dios. Abraham, deja tu tierra y tu parentela y anda a la tierra que te mostraré. Eso no es palabra de Dios, no es una norma, no es una ordenanza que Dios le dio a Abraham. ¿Y Abraham qué tuvo que hacer? Obedecer. Obedecer. Mira, otra cosa es la ley mosaica. Otra cosa es la ley mosaica. Normas, mandamientos, estatutos que Dios le dio a un pueblo al cual tenía que Dios ordenar. Darle leyes, ¿ya? Ordenarlo. Así es, y se constituyó como nación. Una nación. Perfecto. En la doctrina del Nuevo Testamento encontramos ley. Mira lo que te voy a decir ahorita. Mateo, Marcos y Lucas es Antiguo Testamento. Escúchame lo que te digo. Ellos Okay. estaban bajo la ley mosaica. Mira, estaba el templo. Amén. José hacía sacrificios. Jesús nació bajo la ley. Pero cuando nosotros abrimos la Biblia Reina Valera, dice Nuevo Testamento, Mateo, Marcos y Lucas. Y la gente cree que ese es el tiempo de la gracia. Y no, eso es ley. Gracia siempre ha existido.
Pero doctrinalmente, el Nuevo Testamento no comienza con Mateo, Marcos y Lucas. Cronológicamente sí. Cronológicamente esos son los libros que tenemos en la Biblia. Pero Amén. doctrinalmente, el Nuevo Testamento comienza cuando muere el testador. Sí. Hebreos 9. Por lo tanto, cuando muere Jesús, se abre el Nuevo Testamento. ¿Algo que quieras decir? Y eso está en los Hechos. Lo podemos leer en los Hechos cuando Jesús establece, cuando ya resucita y se presenta ante ellos palpablemente. Mira, vamos por favor a Hebreos capítulo 9. Hebreos, ok. Yo lo voy a leer. Hebreos 9, ¿verdad? Sí, yo lo voy a leer. Permítame. Abra, por favor, 9. capítulo 9. Aquí estoy. Yo lo leo, yo lo voy a leer. Sígame con bien. sus ojos. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Hablamos de que el pueblo de Israel tenía ordenanzas religiosas del culto, como los sacrificios de animales, y tenían un templo terrenal. ¿Se acuerda el pueblo de Israel? Porque el tabernáculo está dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un censario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Sigo leyendo. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, aleluya, el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvieras al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. O sea, Cristo es mediador de un nuevo pacto. Ahí voy entrando a la doctrina. Amén. Amén. Para que interviniendo muerte, escúchame bien, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Está diciendo que ahora tenemos un mediador. Ya no es el sacerdote de la ley mosaica, ya no es el sacerdote, la familia de Aarón, etcétera.
o Ya los no es levitas que Josefo. servían. Ya no es esa sangre de los becerros que solamente cubría la ignorancia del pecado. Y las leyes eran dadas como un espejo de nuestro propio pecado y de nuestra propia maldad. Dice que ahora tenemos un mediador en un nuevo pacto. No habla de una gracia, habla de un nuevo pacto. O Amén. sea, ya no hablamos de un antiguo pacto, sino de un nuevo pacto. Un nuevo Y pacto. dice que interviniendo por su muerte, o sea, nos da a entender que por su muerte se abre un nuevo pacto. Claro, mientras que el testador viva, no hay testamento. No hay testamento. Para que haya testamento, tiene que morir el testador. Por lo Tiene que haber tanto, mi sangre. hermano, por lo tanto, el Nuevo Testamento se abre cuando Cristo muere, no Amén. cuando Él está vivo. Antes de todo eso es Antiguo Testamento. Aleluya. Y bueno, podemos leer todo lo que sigue y te vas a dar cuenta que habla que cuando el testador, vamos a seguir leyendo, el 16, mira, léelo tú con tu boca, mi querido hermano, con voz de chofar. Aleluya. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Nada más, ¿te diste cuenta? Mira, usted lo ha dicho, porque donde hay testamento es necesario que el testador esté muerto. Esté muerto. Entonces, Mateo capítulo 1, 2, 3, 4, 5 no es Nuevo Testamento, es Antiguo Testamento porque Jesús vivía. Exacto. Y mire, y dice aquí el siguiente, me encanta lo que dice, porque el testamento con la muerte se confirma. Termínalo ya. Aleluya. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, mira lo que dice el 18. Léelo. ¿De dónde? Ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Nada más. Mira, hermano. Doctrinalmente, el Nuevo Testamento comienza con la sangre de Cristo, con su muerte de Cristo. Y es ahí cuando comienza otro pueblo, no llamado Israel, sino la iglesia de Cristo en Hechos capítulo 2. Antes de todo esto es Antiguo Testamento. Ahora, mira qué interesante, querido hermano. Usted está leyendo. Vamos a ver en Levítico 24:16. No nos vamos a poder quedar todo el día hablando de este tema, No, pero no, esto no, ha sido muy pero, edificador. pero me encanta. ¿Levítico qué? 24:16. Aquí tengo. Ya casi lo tenía. 24:16. Por favor, ¿Ah? por favor. Ok, aquí lo tengo. Y el, y el que blasfemare, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Escúchame, hermano. Hoy en día los propios cristianos blasfemian el nombre de nuestro Dios. Ay, hermano. Escúchame bien. Este sistema judicial teocrático de la ley mosaica, ¿sabe lo que buscaba? La pureza moral y espiritual de Israel. Sin embargo, mira lo que te voy a decir ahorita. La pena de muerte no se aplicaba arbitrariamente, sino que había de haber testigos y un juicio justo. Deuteronomio 17:6, por favor. Y después de esto, vamos a hablar sobre la pena de muerte antes de la ley mosaica y después de la ley mosaica. Deuteronomio. Por favor, capítulo 17, Ok. versículo 6. 17, 6. 6, ok. Y se lee así. Deuteronomio 17, 6.
por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Nada más. Mira, tenía que haber un juicio justo. Muchas veces, mira, sobre todo en los casos, por ejemplo, de la blasfemia contra Dios, los homicidios predeterminados, juicios. Y habían testigos sobre eso. Y es lo que se hace hoy en día en la jurisdicción de cada nación, que tiene la pena de muerte. En este caso sería algunos estados de Norteamérica. Ahora, antes de la ley, hermano, Dios estableció la pena de muerte. Mira, Dios estableció la pena de muerte después del diluvio, como principio general de la humanidad. Vámonos a Génesis capítulo 9, versículo 6. Ya no es la ley mosaica, por favor. Ok. Génesis. Capítulo 9, Okay. versículo 6. Ok. Ahí. Ok. 12. Ok. 9:6 me dijo, ¿verdad? Por favor. Y dice así, Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahí nomás, mi hermano. ¿Me quedo ahí? Ahí nomás. Te diste cuenta que antes de la ley mosaica, Dios había establecido la pena de muerte. Ahora voy a terminar diciéndote algo. En el Nuevo Testamento, la iglesia no es un estado teocrático, como lo era Israel en la ley mosaica. Pero mira lo que te voy a decir. Los gobiernos tienen autoridad para castigar el mal, incluso con la pena de muerte. Usted lo leyó en Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 4. Con eso terminamos, hermano. Por eso hay gobernantes, ya te voy a dar espacio, hay gobernantes que dan la pena de muerte después de un justo juicio. En el Nuevo Testamento son los gobernantes con sus leyes y Dios dice, sométase toda persona a las autoridades en este mundo. Usted lo leyó, ¿se acuerda de que Exacto. en Romanos ya no es la ley, sino es en el Nuevo Testamento? Y si en un justo juicio las leyes mandan a ejecutar, se cumple la palabra de Dios. Dígame algo usted, hermano, por Sí. favor. Ahora, hermano, tenemos dos formas de gobernar: teocráticamente y Democráticamente. democráticamente. Jesús, yo me acuerdo de esa parte donde él dijo, se os ha dicho, se os dijo, ojo por ojo, diente por diente. Y lo dijo Jesús. Mas yo os digo. Ahora, póngale que en la iglesia tuviéramos un caso. Nosotros no lo podemos juzgar, pero la ley sí, ¿verdad? Eso es lo que Jesús dio a entender. A ver, Dios a través de Cristo, Amén. no estaba, Amén. Dios a través de Cristo, nuestro Señor Jesús y Salvador, no estaba hablando a los gobernantes. No, le estaba hablando a la Estaba iglesia. hablando, no, le estaba hablando a unos religiosos. A unos religiosos. Escúchame bien. Ok. Por ejemplo, no juzguéis para no seas juzgados. Juzgado. Claro, si el que juzga es un adúltero, ¿qué autoridad tiene para juzgar? No tiene autoridad. La palabra juzgar en la Biblia es discernir, comparar
o diferenciar, mas jurídicamente la palabra juzgar es condenar, y aún con pena carcelar. Muy diferente. Si usted es una persona, cuando uno predica la Biblia está juzgando al oyente. Amén. ¿Te das cuenta? Pero es una palabra que golpea el pecado del hombre para limpiar. Por eso se compara la Biblia con un martillo que pega, que golpea. Sí. ¿Para qué? Para transformar la maldad del hombre. Es muy diferente. Amén. Lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo también, porque tenemos muchas enseñanzas ahí. Recuerda que que esa parte es Antiguo Testamento. Ojo Sí. por ojo, diente por diente. Están hablando a judíos que vivían bajo la ley mosaica. Y él les dijo, ¿Y qué, mas yo digo. sí, ¿y qué cosa estaba haciendo el Señor ahí? Estaba cambiando la ley mosaica en la ley del amor. Ley siempre ha existido, de la ley mosaica a la ley del amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Pero eso no significa que no deban de ser juzgados por la ley del gobierno Okay. en los delitos. Por eso Pablo, inspirado por la tercera persona de la Trinidad y hablando a la iglesia, no a judíos, no bajo la ley mosaica, sino bajo la ley del amor, Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que si quien se opone a la autoridad establecidas, a Dios resiste. Y los que resisten, dice, acarrean condenación. Por lo tanto, yo me voy a someter a la autoridad, pero a lo correcto, no a lo incorrecto, por supuesto. Claro. Sigo, porque los magistrados, no está hablando de pastores, sino de políticos, de gobernantes, no están para infundir temor al que hace el bien. Por lo tanto, que aquellos gobernantes que infunden temor serán juzgados de una manera muy severa, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza. Y termino con esto, porque es servidor. Las autoridades son servidores de Dios para el bien. Pero si haces lo malo, dice, teme, porque no en vano las autoridades llevan la espada. Y esta espada es la justicia. Y si hay naciones que después de dar un justo juicio los condenan a pena de muerte, en el Nuevo Testamento está probado, en el libro de Romanos. Aleluya. Mi hermano, ha sido un placer poderte ver, muy contento. Have a nice day. Voy cacheteado y enseñado y bueno. Gracias, hermano. Es que este tema tenía que hablarlo contigo porque tú eres el que vives más de 50 años en Estados Unidos. Y Dios te dio la oportunidad, ahora eres ciudadano, Amén. te das cuenta, tu familia es ciudadana y déjame decirte algo. Tú no entraste allá a Estados Unidos abandonando una familia, escúchame, no entraste para ganar dinero. Tú entraste porque en el tiempo que tú vivías en San Salvador, tenías que escaparte o morías. Entonces, tú fuiste un verdadero refugiado. Y cuando uno es un verdadero refugiado por persecución verdadera, puede pedir asilo en cualquier nación. Y eso es adecuado, correcto, y lo da la constitución política de muchas naciones. Pero no me digas como aquellos que están entrando hoy en día. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Amén.